A ver, y como el tema Milei ha sido el tema del día, no podíamos quedarnos al margen de ello, y para esto hemos invitado a un querido amigo que lo veo y nos visita desde hace algún tiempo atrás, Franco Gamboa. Bienvenido, Franco, nuevamente a nuestras cartas sobre la mesa. Muchas gracias, Omar, es un placer estar aquí, y por supuesto el tema de Argentina da para cortar una tela muy larga. Muy larga, así es que vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Primero, ¿a qué debes que haya habido tanto error en las proyecciones argentinas? Las encuestas daban una elección prácticamente voto a voto. Exactamente. Y si tú comparas las tendencias de voto con una serie de circunstancias políticas muy duras, el conflicto de la campaña electoral en la primera vuelta con los resultados que finalmente terminaron siendo un balde de agua fría, obviamente hay muchas sorpresas, porque se esperaba definitivamente que gane el candidato de gobierno del kirchnerismo, en este caso Massa, pero la tortilla se da la vuelta básicamente por un factor, el factor miedo. Como tú sabes, hay gente que muere de miedo. Entonces el miedo era o seguir en la decadencia económica o apostar a una alternativa, y definitivamente Milei se presentó como la alternativa económica. Pero aquí está la clave de todo, ¿no? La pastilla del día después. Efectivamente, la elección de Milei va a permitir dar un vuelco no solo a la estructura económica, sino también a la estructura estatal. Cómo se va a reformar el Estado, y finalmente se va a volver a aplicar la vieja tesis o la receta neoliberal. La privatización fue un fracaso en la Argentina. Es el país que tuvo más problemas, más decepciones en el proceso de privatización, de apertura y de políticas neoliberales. Milei está planteando de alguna forma regresar a ese escenario, pero va a ser muy difícil en las condiciones políticas actuales. Claro, y a propósito de eso, ¿son condiciones óptimas cuando depende de un aliado que seguramente estamos comenzando a ver en la medida en que tú sigues cómo está funcionando la cosa, te das cuenta de que el aliado que ha conseguido de coyuntura parece que es más fuerte de lo que se pensaba? Exactamente, y no solo el aliado coyuntural, sino la estructura federativa de Argentina, ¿no? Porque tienes que pensar en cómo tomar una decisión política para la reestructuración económica, y aquí su propuesta es el modelo neoliberal, ¿no es cierto? La economía de mercado, devolverle la confianza al inversor extranjero, devolverle la confianza al sector privado. Muy bien, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa a nivel federal, a nivel regional, a nivel provincial? La situación es muy heterogénea. A nivel provincial hay muchos gobiernos federales que están esperando la subvención estatal, el apoyo directo y finalmente políticas populistas. ¿Qué va a hacer con el populismo históricamente profundamente acendrado? Realmente muy difícil de romper en la Argentina. Milei dijo también que iba a contrarrestar el populismo kirchnerista, pero también no puede dejar de lado la satisfacción de las demandas populares en el conjunto de las provincias argentinas. Terrible. Ahora, si bien este es el escenario, a mí me interesaría más bien conocer tu punto de vista sobre lo que significa externamente lo que ha sucedido en la Argentina. Y cuando digo externamente, de la región y del propio planeta, porque la repercusión ha sido terriblemente fuerte. Exactamente. Yo veo dos tendencias, por lo que es el discurso de Milei y por lo que han dejado entrever algunos organismos de cooperación internacional como el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Entonces, el primer escenario es precisamente que en el contexto internacional haya una fuerte presencia del Fondo Monetario Internacional. Pero el Fondo Monetario Internacional tiene un discurso también muy conocido: la reducción del déficit fiscal a sangre y fuego. Y eso está claro. ¿Podrá el contexto internacional coincidir reducción del déficit fiscal con la reducción del conflicto interno en Argentina? Porque la gente está esperando cambios inmediatos, pero no traumáticos. Y en el contexto internacional, una tendencia es el cambio traumático: reducir el déficit fiscal, cortar subvenciones, cortar el populismo y, bueno, el reajuste de la moneda y del contexto comercial en la economía argentina. Eso va a ser un shock
Ahora, ese shock internacional, por supuesto, también tiene problemas. Ha subido el petróleo, el conflicto internacional Israel-Gaza, está haciendo que las condiciones sean mucho más difíciles para economías que están ya en crisis, como Argentina y, por supuesto, otros países. Y en el contexto nacional, ¿cómo se avisora el shock internacional sobre el bolsillo? Los argentinos están, y por eso se morían de miedo, quieren efectivizar resultados directos, pero el miedo persiste. ¿Cómo el shock se va a manifestar poco a poco en la implementación de las políticas de Milei? Yo quisiera mirar dos escenarios particularmente interesantes, desagregándolos, el escenario ideológico y el escenario económico. En el ámbito ideológico, en nuestra región, en América, se ha convertido en una suerte de casi pecado el neoliberalismo. Exacto. Y Argentina, etcétera. Pero Milei sale con una bandera fuerte del liberalismo. Exacto, ¿no? Además, exactamente. ¿Cómo puede esto revertir una condición que se ha vuelto casi cultura en la región? Exactamente. Ese es el primer problema de la pastilla del día después, ¿no? Tienes un discurso fuertemente confrontacional, tienes éxito electoral, pero ahora también tienes una agenda de implementación inmediata. Políticas neoliberales que, como tú indicas, son fuertemente resistidas, pero con un guión que no ha dado resultado. Es decir, ¿cómo vamos a reducir el déficit fiscal, recortar las acciones y las políticas estatales frente a una expectativa social más bien que espera un Estado más fuerte, una economía más fuerte, pero que dependa de una regulación política más fuerte del propio Estado? Entonces, ahí no está claro. Creo que Milei está confiando demasiado en un discurso de shock ligado a los organismos internacionales que le han ofrecido total ayuda, el Fondo Monetario, ¿no? Pero también hay una resistencia histórica de América Latina y de los argentinos respecto a las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Entonces, aquí hay, creo, un escenario adicional a lo que te decía, que es la persistencia del miedo versus el regreso de un populismo, pero esta vez neoliberal. ¿En qué sentido? Que definitivamente Milei tiene que pactar con el populismo, con las esperanzas y expectativas de las masas, para que su bolsillo, su ilusión no se desvanezca en una confrontación y en un abandono inmediato al liderazgo, que es lo que ha sucedido en gestiones pasadas también de la derecha en Argentina. En el caso de nuestro país, nuestras relaciones comerciales han sido muy fuertes, son muy fuertes con Argentina. En rigor, a la verdad, la Argentina nos vende mucho y la condición de nuestra economía ha hecho que traigamos muchas cosas de allá, por un lado. Pero además ha sido una de las relaciones más fuertes, es decir, este proceso que ha vivido la Argentina en estas casi últimas 2 décadas ha significado un fuerte apoyo para Bolivia, tanto política como económicamente. ¿Cómo se va a modificar esto? Yo creo que no se va a modificar. Tengo la impresión que Milei también es un líder muy pragmático en el contexto de las relaciones internacionales. Cuidadosamente no ha desatado, digamos, una pugna, una descalificación inmediata de una serie de líderes de izquierda populista en América Latina. Entonces, me parece que prudentemente va a respetar el equilibrio de las relaciones bilaterales, en este caso con Bolivia, porque hay una complementación económica muy importante desde el punto de vista comercial, el tema del gas y un contexto favorable con el tema del litio, etcétera. Entonces, Milei va a ser pragmático, me parece, pero ideológicamente, como tú apuntas, probablemente la separación va a ser evidente. Las tendencias ideológicas del gobierno de Luis Arce, de lo que impera en el movimiento socialismo y en Bolivia, van diametralmente opuestas a las tendencias y a las propuestas de largo plazo en el terreno ideológico. Aquí el diálogo se puede romper, pero finalmente las negociaciones, las acciones pragmáticas, diplomáticas, bilaterales, creo que se van a mantener. Franco, te agradezco infinitamente. No, es un placer. Bienvenido nuevamente, además te vamos a convocar más seguido. Por supuesto, estoy a tus órdenes y muchas felicidades por este escenario dinámico que me gusta mucho ahora en Cartas sobre la Mesa. Muchísimas gracias. Franco Gamboa, sociólogo, analista político de nuestro país.